Proteus. Y cada uno de estos géneros tiene diferentes especies. Por ejemplo, el género Escherichia tiene la especie Escherichia coli. El género Shigella tiene 4 especies: Shigella boydii, Shigella dysenteria, Shigella sonei, Shigella flexneri. El género Salmonella tiene Salmonella typhi, Paratitis A, Cholera suis, Enterovirus, Culiorum, varias especies. Igual el género, Edwardsella tiene una especie, la Edwardsella tarda. El género Klebsiella tiene Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella rhinoscleromatis. El género Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazaki. El género Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus peineri. El género Morganella morgani. El género Serratia marcescens, Serratia odorífera, Serratia liquefaciens. O sea, es un sinnúmero de bacterias de esta familia. Estas bacterias son así en gran cantidad porque son los principales que forman parte de nuestra microbiota intestinal aerobia. Ustedes saben que el intestino, también les pregunté a otro grupo, era la parte de nuestro organismo que tenía mayor cantidad de microbiota, ¿no es cierto? Pero esa microbiota es aerobia y es también anaerobia. ¿Cuáles son los anaerobios que son microbiota intestinal? Hemos llevado eso. ¿Cuáles son los anaerobios que son parte de nuestra microbiota intestinal? Y que son la mayoría, y son bacilos gram negativos. El género bacteroides, sobre todo bacteroides frágiles, ¿no es cierto? Sin embargo, estas enterobacterias son bacilos gram negativos, que son las principales que forman parte de nuestra microbiota intestinal, pero aerobia. Ya, eso que les quede claro. En el intestino tenemos microbiota aerobia y anaerobia. Aerobia, la familia Enterobacterias. Y de cocos gram positivos, el Enterococcus fecalis. Y de los anaerobios tenemos al género Bacteroides, al género Clostridium, que son anaerobios. Pero el Bacteroides es gram negativo. El Clostridium son gram positivos. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Fíjense que ya hemos avanzado Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Listeria, Bacillus, Clostridium, anaerobios. Y hoy día hemos empezado con los gram negativos. Empezando por la familia Enterobacterias. La próxima clase vamos a llevar bacilos gram negativos no fermentadores, donde está la pseudomonas, la estenotoformona, la burkholderia, la cinetobacter, que generalmente producen infecciones intrahospitalarias. También bacilos gram negativos vamos a llevar el género Vibrio, que es el Vibrio cólera, el que produce la enfermedad del cólera, el género Haemophilus, el género Brucella, la Gardnerella. Vamos a llevar todavía varios bacilos gram negativos. Terminamos con los bacilos, vamos a las Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis. Con eso terminamos toda esta tablita que estamos avanzando desde hace varias semanas, que son las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram. Y empezamos con las bacterias que no están en esta tablita, que no se tiñen con la tinción de Gram, como por ejemplo el género Mycobacterium, que se tiñe con la tinción de Ciel-Nielsen. El género Treponema, que son espiroquetas, que tampoco se tiñen con la tinción de Gram. El Treponema pallidum, que produce la sífilis, está ahí. Después vamos a ver el género Clamidia, que no tiene pared celular, el género Mycoplasma, ¿no? que no tienen pared celular. Todos esos entonces son bacterias que no se tiñen con la tinción de Gram. Y con eso terminamos las bacterias. Yo creo que hasta finales, ¿cuándo es el receso? ¿Sabe? finales de julio.
finales de julio, agosto. Bueno, yo creo que hasta antes de irnos al receso vamos a terminar con las bacterias para dar el segundo parcial. Y una vez que terminamos con las bacterias que acabo de citar, vamos a hablar de los virus, que es la segunda parte de la asignatura, ¿no? Bueno, como les decía, las enterobacterias es la principal microbiota aerobia de nuestro organismo. Y son bacilo gram negativos. ¿Ya? Por eso es que están ampliamente distribuidos en la naturaleza, porque al ser microbiota intestinal se eliminan las heces, ¿no es cierto? Bueno, y esa microbiota de la familia Enterobacteriaceae la hemos dividido en dos grandes grupos, que son los oportunistas y los patógenos estrictos. Patógenos estrictos. O sea, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que les quede bien clarito que no todas estas enterobacterias las tenemos en el intestino como parte de nuestra microbiota. Que les quede bien claro también que todos tenemos enterobacterias en nuestro intestino, pero no todas. Las que sí tenemos son las... Primero vamos a hablar de las que no tenemos. Las que no tenemos son Salmonella, Shigella, Yersinia y algunas cepas de Escherichia coli. Algunas. La Escherichia coli, la especie Escherichia coli, tiene varios serotipos. Serotipos, la Escherichia coli. Como ser Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enterohemorrágica. Eso lo vamos a ver después. O sea, serían como los bisnietos ya, ¿no? De la familia Enterobacteriaceae. Bueno, estos patógenos estrictos no tenemos en nuestro intestino, no son parte de nuestra microbiota. ¿Y cómo nos llegan? A través de agua y alimentos contaminados con estas bacterias. Entonces, ¿dónde se encuentran estas bacterias? En las heces humanas de pacientes infectados o portadores que tienen esta bacteria, porque están enfermos con una salmonela, con una fiebre tifoidea, con una disentería bacilar, por Shigella. Entonces eliminan a través de las heces estas bacterias y pueden ir a contaminar los alimentos. Y lo que van a producir son infecciones gastrointestinales. ¿Qué son las infecciones gastrointestinales? Gastro es estómago. Entonces, ¿qué síntomas va a haber? Náuseas y vómitos. Intestino va a producir diarreas. Entonces, gastrointestinales es náuseas, vómitos y diarreas. Eso es lo que producen estas bacterias que no las tenemos normalmente en el intestino. ¿Ya? En cambio, estas otras sí son parte de nuestra microbiota. Sí, todos tenemos estas bacterias. Y una de las más importantes es una cepa de Escherichia coli, que es microbiota intestinal. Es microbiota intestinal. Esa cepa de Escherichia coli es microbiota intestinal. No produce diarreas. Entonces, como estas bacterias viven en el intestino, ¿producirán infecciones gastrointestinales? Es mi pregunta. ¿No? No, pues, porque si no todo el tiempo estuviéramos con diarrea, ¿no es cierto? Entonces, no producen infecciones gastrointestinales. Y entonces, ¿qué tipo de infecciones producen? Porque se llaman patógenos oportunistas. Porque pueden aprovecharse de la oportunidad de que bajan las defensas del organismo y migrar hacia otros órganos y producir infecciones, pero ya no intestinales, ya no diarreas, sino ¿qué tipo de infecciones? Otras
otras infecciones. Una de las más comunes que producen esta microbiota intestinal, a ver, les voy a, más o menos, yo no sé dibujar muy bien. Este es el intestino, este es el recto, ¿no es cierto? Entonces, aquí está nuestra microbiota, las enterobacterias, Proteus, Salmonella, todo. Salen a través de las heces. Pero ¿qué es lo que sucede? En la mujer, aquí está el aparato genital, la vagina. Aquí está la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios, ¿no es cierto? Más aquícito está la uretra. Aquí está la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mujer sobre todo? En la mujer, estas bacterias, sobre todo en las mujeres que no tienen buena higiene, más que todo las niñas que no saben, se limpian al entrar al baño la materia fecal de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Contaminan esta zona con enterobacterias que suben por la uretra, suben por la vagina, producen vaginitis y aquí producen infecciones urinarias. Si la infección es a nivel de la vejiga, se llama cistitis. Y si siguen subiendo por acá a los riñones, se llama pielonefritis, ¿no? Entonces, ¿y por qué en el hombre no sucede? Por cada 5 mujeres que enferman de infección urinaria, solo 2 hombres. ¿Por qué no tanto el hombre no enferma de infección urinaria? Porque no puede llegar a la... ¿Por qué? Su anatomía es así del hombre. No, es más grande No, la uretra. en el hombre la uretra está lejos del recto. O sea, no hay vecindad. Entonces, difícil que llegue. La única forma, o la más común de las formas en las cuales el hombre adquiere una infección urinaria, es cuando está con sonda, cuando usa sonda urinaria. Entonces, a través de la sonda se pueden introducir las bacterias hasta la vejiga y producir infección urinaria. Pero después los hombres no tienen infecciones urinarias, ¿ya? Es menos común. Entonces, ese es el ejemplo más típico de que se produzca una infecciones extraintestinales por estas bacterias que viven en el intestino. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces, ¿les queda claro que las enterobacterias se dividen en 2 grandes grupos? La microbiota, que produce infecciones extraintestinales, no intestinales porque viven en el intestino. Pero si salen del intestino, y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos en los hospitales, pueden llegar a los pulmones, producir neumonía, al aparato urinario, producir infección urinaria, a la sangre, producir sepsis, ¿no? Entonces son infecciones extraintestinales las que producen estas bacterias. En cambio, estas otras producen infecciones gastrointestinales. ¿Cómo es la estructura antigénica de estas bacterias, de toda la familia de las enterobacterias? Tienen un antígeno que se encuentra en la pared celular que se llama antígeno o antígeno somático. Tienen otro antígeno que se encuentra en las bacterias que tienen cápsula, se encuentra en la cápsula, se llama antígeno K, ¿ya? Y tienen otro antígeno que en las bacterias que tienen flagelo se encuentra en el flagelo y se llama antígeno H, flagelar, ¿ya? Esos son antígenos que tienen las bacterias que son su mecanismo de patogenicidad. Pero además producen toxinas y enzimas. Vamos a ver que estas bacterias producen varias toxinas y enzimas que hacen que se produzcan las diarreas y los cuadros clínicos que vamos a citar a continuación. El medio de cultivo en el cual crecen estas bacterias se llama agar-McConkey.
Este medio de cultivo es específico para las enterobacterias, es selectivo. Solamente crecen las enterobacterias inhibiendo a toda la flora gram positiva. No crecen estáfilos, estreptos, nada. Solamente enterobacterias o bacilos gram negativos. Bueno, ya dijimos la clasificación de las enterobacterias, que eran en oportunistas y patógenos estrictos. Vamos a pasar a describir cada uno de estos. Bueno, ya dijimos todo esto, ¿no es cierto? Dijimos que los patógenos estrictos son la salmonella, shigella, cepas de Escherichia coli, que son estas, que producen infecciones gastrointestinales que se manifiestan por náuseas, vómitos, diarrea, cólicos abdominales. Los que son microbiota intestinal son los patógenos oportunistas. Cepas de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Morganella, Edwardsella y todas las demás, que producen infecciones oportunistas, sobre todo en pacientes hospitalizados porque están inmunodeprimidos y además estos pacientes, chicos, sobre todo en las salas de terapia intensiva, ¿se levantan al baño a defecar? No, entonces usan pañales. Entonces las enfermeras van, los bañan, los lavan a los pacientes, pero siempre hay el riesgo de contaminación con esa microbiota que tienen los pacientes a otros pacientes y más todavía a contaminar los instrumentos que se utilizan, que son críticos para ingresar al organismo estéril de este paciente. ¿Ya se acuerdan, no? ¿Es un instrumento crítico? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerda usted? De acuerdo a la clasificación de Spaulding, es el que ingresa a lugares estériles. Por ejemplo, en ese paciente de terapia intensiva, ¿qué instrumento crítico habrá? Es un procedimiento invasor. ¿Cuál? La sonda urinaria, ¿no es cierto? A este paciente se le pone sonda urinaria y a esta enfermera que bañó al paciente de acá no se lavó las manos o no se lavó bien, no se puso guantes e introduce bacterias del paciente contaminando la sonda, ¿no? Falta de normas de bioseguridad. Este paciente también puede tener insuficiencia respiratoria, entonces necesita un respirador mecánico. Entonces, ese respirador debería estar totalmente estéril, pero si esta enfermera o el médico no se lava las manos o no usa guantes, entonces contamina el respirador y está introduciéndose, es un procedimiento invasivo que llega a los pulmones. Entonces puede producir neumonía intrahospitalaria, ¿no es cierto? Este paciente también puede necesitar de una sonda central, un catéter. ¿Para qué? Para introducirle medicamentos y a veces hasta alimentos, alimentación parenteral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar normas de bioseguridad estrictas en salas de terapia intensiva. ¿Para qué? Para no introducir mediante esos procedimientos invasivos estas bacterias que están en el ambiente hospitalario. Son bacterias hospitalarias. Entonces, es por eso que estas bacterias van a ir a producir infecciones extraintestinales, meningitis, sepsis, neumonías, osteomielitis, infecciones urinarias. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces vamos a pasar a describir al más importante de todos estos que ustedes ya lo han debido escuchar, que es la Escherichia coli. ¿Ya? La Escherichia coli es una bacteria que se presenta varios serotipos. Algunos son microbiota intestinal, como dijimos, y otros son patógenos estrictos, ¿no? Patógenos estrictos y esta es microbiota intestinal. O sea, son varios hijos, no todos los hijos de una familia son buenos. Hay buenos y hay malos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores de virulencia? La Escherichia coli es una de las bacterias que más produce infecciones en el ser humano, debido a que tiene los antígenos que ya describimos que tienen todas las enterobacterias, somático, flagelar y capsular, OHK, las fimbrias que ayudan a que la bacteria se adhiera, producen toxinas
Esas toxinas pueden ser termoestables o termolábiles. ¿Qué significa termoestables? Que no se destruyen por el calor. Muchas veces decimos al cocer los alimentos se destruyen todas las bacterias, pero hay bacterias que tienen toxinas que no se destruyen, son termoestables. Pero hay otras que son termolábiles que sí se destruyen con el calor al cocer los alimentos. Bueno, como dijimos, estas cepas de Escherichia coli hay buenas y hay malas. Las buenas son parte de nuestra microbiota intestinal. Son buenas mientras nosotros seamos inmunocompetentes y no estemos en un hospital. Pero son malas cuando salen del intestino y pueden ir a otros órganos a producir infecciones extraintestinales. Como ya dijimos, tercera vez que estoy repitiendo. Bacteremias, infecciones del aparato urinario, meningitis neonatales, infecciones intraabdominales, ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿no es cierto? En pacientes inmunodeprimidos. Son las patógenas oportunistas. Sin embargo, ya dijimos que hay estas cepas de Escherichia coli que son patógenas estrictas, ¿ya? Esas se encuentran en los pacientes que están enfermos con estas bacterias y eliminan a través de las heces, de sus heces, y van a ir a contaminar los alimentos. Entonces, todos los días nos comemos alimentos con heces humanas, ¿o creen que no? ¿Nos comemos o no nos comemos heces? ¿Qué dicen? No, yo soy limpio, ¿no? No es así, chicos. Países subdesarrollados y pobres como el nuestro, nos comemos todo el tiempo por la idiosincrasia de la gente, ¿no? Porque comemos heces todos los días, ¿no? ¿Cómo? Bueno, a ver, ustedes comen en la calle, ¿no es cierto? No sabemos qué comer, ¿no? Tomamos un mocochinchi en la calle, no sabemos cómo ha sido preparado. Digamos, la señora que prepara el asadito o el mocochinchi está con una salmonela o está con una Escherichia coli entero patógena o una Escherichia coli entero invasiva. Va al baño porque está con diarrea, se limpia y no se lava las manos. Va y prepara su asadito, su mocochinchi, deja las Escherichia coli entero invasores, deja las shigella, deja las salmonelas. Y entonces, si tienen toxinas termoestables, ni con el calor se destruyen. Entonces, ¿nos comemos heces o no nos comemos heces? Ese es un mecanismo directo de transmisión, directo, ano, mano, boca, ¿no? Ano, mano, boca, directo. Pero también hay formas indirectas. Indirectas, ¿cuáles? Ustedes, digamos que están con salmonella, yersinia, shigella o Escherichia coli, cualquiera de estas. Entonces, si están enfermos con alguna de estas bacterias, ¿dónde se elimina esa bacteria? ¿Dónde se elimina? En el baño, en las heces, en el baño. ¿Y dónde va toda esa materia fecal que sale de los baños? En los países, en las ciudades que tienen alcantarillado, van por la alcantarilla, ¿no es cierto? ¿Dónde van? ¿No llevan salud pública ustedes? No les han enseñado. ¿Dónde van las aguas de los baños? ¿Qué dicen? ¿Nunca se han preguntado? ¿A dónde? ¿Al Piraí? Chicos, hace bastantes años ya no van directo al Piraí. Van a una laguna de oxidación. ¿Nadie vive por el norte? Ahí son las lagunas de oxidación. Casi cerca al Remanso, por ahí son, ¿no? Entonces, en esas lagunas de oxidación van todas las aguas servidas por todas estas bacterias de los pacientes enfermos.
Y ahí hacen el tratamiento de las aguas negras, se llama, ¿no? Se desinfecta, se sacan los parásitos, bacterias, patógenas, todo. Y recién se elimina el piraí. Hay ciudades y hay pueblos que no tienen ese tratamiento de aguas negras, aguas residuales. Yo nunca me voy a olvidar una vez que fui a una playa Brasil en el norte, cerca de Fortaleza. Nos bañábamos y había un agua negra que desembocaba ahí y era un olor y no había tratamiento de aguas negras, directamente al mar, ¿no? Directamente al mar. Entonces hay ciudades que no tienen eso. Entonces, ¿qué sucede? Esos ríos donde se desembocan estas aguas negras, en la ribera de estos ríos hay huertas, ¿o no hay? Aquí en las orillas del Piraí hay huertas o no hay. Ay, pues que riegan con aguas del Piraí, del río, ¿no? Hay plantaciones de lechugas, de tomates, de todas las verduras vienen de los valles. ¿Y qué pasa si no han sido tratadas y esas aguas tienen bacterias? Se contaminan las verduras. Y esas verduras vienen y no las lavamos, no las desinfectamos. ¿Qué comeremos cuando comemos en la calle? ¿Ustedes creen que van a desinfectar? No, no desinfectan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí nos comemos agua y alimentos contaminados con heces, bacterias de heces humanas. No solo bacterias, también parásitos, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de transmisión indirecto, a través de agua y alimentos contaminados con heces humanas. El directo era ano, mano, boca, ¿no? ¿Está claro, chicos, que sí nos comemos todos los días heces? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para comer las verduras? Desinfectarlas con unas gotitas de lavandina, se las deja 20 minutos y se destruye todo microorganismo patógeno. Claro que después hay que enjuagar bien, ¿no? No nos vayamos a comer lavandina. Había otra compañera de ustedes ayer que me dijo que lo hace con bicarbonato. También con bicarbonato sirve. ¿Por qué? Porque si pensamos, el bicarbonato da alcalinidad, un pH de 8, 9. Entonces, a un pH 9 ya pues las bacterias no sobreviven, ¿no? No sobreviven. Entonces, el bicarbonato también, o como el ácido, el vinagre también sirve para destruir bacterias. Pero mejor la lavandina que unas gotitas destruye toda bacteria en 20 minutos. Bueno, eso sería en el caso de la Escherichia coli. Como les decía, ¿no es cierto? La infección más frecuente que producen las cepas que viven en el intestino, las buenas, la microbiota intestinal de Escherichia coli y de todas las enterobacterias, es la infección urinaria. ¿Cómo sucede esto? Aquí está más clarito. Miren, este es el recto. El intestino, el recto por el cual se eliminan las heces. Esta es microbiota intestinal, no es Escherichia coli enteropatógena, enteroinvasiva. Un paciente normal. Pero esta bacteria va a ir, si no hay buen aseo, va a ir a contaminar vagina y pasa por vagina y uretra y pasa hacia la vejiga y produce infección urinaria. En el hombre no, o está más lejos, es más infrecuente, ¿no es cierto? Bueno, eso sería la Escherichia coli. Ahora vamos a ver las otras enterobacterias oportunistas, o sea, que no sean Escherichia coli, que sean Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Morganella, todas las demás que son parte de nuestra microbiota, pero no producen infecciones gastrointestinales. Klebsiella. La Klebsiella hay varias especies, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella rhinoescleromatis, Klebsiella pneumoniae, rhinoescleromatis, Klebsiella ossitoca. Entonces, esta es una Klebsiella que crece en el agar Maconkey, produciendo así estas colonias mucosas por la cápsula que tiene.
Entonces, ¿dónde es que se producen estas infecciones? Porque tienen fimbrias, tienen cápsula y tienen un lipopolisacárido en su pared celular. Ahí tenemos las infecciones que producen tanto Klebsiella como Enterobacter. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae produce neumonía. ¿En qué? En pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque lo que les decía, falta de cumplimiento de normas de bioseguridad del personal de salud. Sobre todo las manos. Las manos transportan un sinnúmero de bacterias, de paciente a paciente. ¿Ya? Entonces, todas estas bacterias producen infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, si contamino, ¿qué instrumento contamino para tener neumonía? El respirador mecánico. Ese es el procedimiento invasivo. ¿Qué instrumento contamino para... ¿Cuál es el instrumento invasivo que se contamina al tener una infección urinaria? La sonda urinaria. Y hay otra Klebsiella que produce un tumor en la nariz que se llama Klebsiella rhinoescleromatis, ¿no? Es una Klebsiella que produce un tumor en la nariz. Entonces, todas estas son infecciones oportunistas, que generalmente son infecciones intrahospitalarias. ¿Qué característica tienen estas infecciones oportunistas intrahospitalarias? Que son resistentes a los antibióticos. ¿Por qué serán resistentes a los antibióticos? Porque son bacterias multitratadas, ¿no es cierto? ¿O no? Si yo estoy en terapia intensiva, me hacen tratamiento con antibióticos de última generación, entonces hay mutación de las bacterias que las hacen resistentes. No es lo mismo una Escherichia coli del hospital que una Escherichia coli de ustedes que tengan una infección urinaria, por ejemplo. No, no es lo mismo. Las bacterias del hospital son mucho más resistentes. Lo mismo el género Enterobacter. Hay Enterobacter aerógenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter saccasaki. Se contaminan los instrumentos de los hospitales con estas bacterias que son microbiota intestinal y pueden producir neumonías, infecciones urinarias, sepsis, de acuerdo a cuál es el órgano que se está introduciendo la bacteria a través de estos instrumentos críticos, ¿no? Igual el Proteus, la Morganella, la Serratia, Providencia, Citrobacter, todas esas son microbiota intestinal. Producen infecciones intrahospitalarias, Citrobacter cosseri, muy común en que produzca meningitis y abscesos cerebrales. Y como les decía, todas estas cepas que viven en los hospitales son resistentes a los antibióticos. Bueno, ya hemos visto las infecciones que son microbiota, las bacterias que son microbiota intestinal, que producen infecciones oportunistas en pacientes generalmente hospitalizados o en pacientes de la comunidad porque migran a otros órganos, como por ejemplo la infección urinaria. Eso no es en el hospital, es en una mujer que tiene mal aseo, ¿no? Ahora vamos a ver las bacterias que son patógenas estrictas, tanto de Escherichia coli como de Shigella, de Salmonella, de Yersinia, ¿no? Ya dijimos que las cepas que son patógenas estrictas de Escherichia coli son la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enteroagregativa, ¿no? Esas son las cepas de Escherichia coli, que aquí están, ¿no? Algunas producen su acción en el intestino delgado, pero hay otras como la enterohemorrágica y enteroinvasiva que se encuentran produciendo su acción patógena en el intestino grueso. Todas estas cepas de Escherichia coli tienen como fuente de infección, ¿dónde? Pero la fuente de infección, ¿qué es? Ya les he dicho, fuente de, miles de veces les he dicho, chicos,
fuente de infección está en el enfermo, pero en algo del enfermo, ¿qué? En este caso, están las heces humanas. En las heces humanas de pacientes enfermos o portadores. Esa es la fuente de infección de todas estas cepas, excepto la Escherichia coli enterohemorrágica. Esta es la única cepa que se encuentra en la carne de la vaca enferma, no vaca sana, de la vaca enferma con esta bacteria que está mal cocida la carne, mal cocida o media cruda, ¿no? Y tiene la Escherichia coli enterohemorrágica, va a producir colitis hemorrágica, que es diarrea con sangre, porque produce una verotoxina, que produce diarrea líquida con sangre y que puede complicarse, sobre todo en los bebés, irse a los riñones y producir una enfermedad renal, que es el síndrome urémico hemolítico. Esa, la Escherichia coli enterohemorrágica, fuente de infección carne vacuno, no heces humanas. Todas las demás producen diarreas y la fuente de infección son las heces humanas. Ahora, cuando ustedes tengan un paciente con diarrea, eso lo vamos a ver mejor en infecciones gastrointestinales. Pero cuando ustedes tengan un paciente con diarrea, ¿qué es diarrea? ¿Qué es para usted diarrea? No solamente como agua, ¿no? Diarrea es el aumento del número de deposiciones por encima de lo normal. Si entran una vez al día al baño, cuando están con diarrea van a entrar 6, 5 veces, 4 veces. Pero no es solamente eso, el aumento de la frecuencia, sino también es el cambio en la consistencia de las heces. Entonces ustedes cuando tengan un paciente con diarrea, lo primero que deben preguntar, ¿y cómo son sus heces? ¿Qué aspecto tienen? ¿Son con acuosas o líquidas? ¿No? Acuosas, líquidas, les va a decir, ¿no? Como dice su compañero. O son con moco, con pus o con sangre, hilitos de sangre, ¿no? A esto se llama disentería. ¿Saben eso, no? Entonces eso le van a preguntar ustedes a sus pacientes. ¿Cómo es su diarrea? ¿Es líquida o es con hilitos de moco, pus y sangre? Entonces él les va a decir, es líquida o es con moco, pus y sangre, o sea, disentería. ¿Por qué tienen que preguntar eso? Porque el agente etiológico va a ser diferente. La bacteria que produce diarrea líquida no es por la bacteria misma, sino por la toxina que produce la bacteria. La toxina. ¿Ya? O sea, yo me como Escherichia coli enterotoxigénica, pero no es la bacteria, la Escherichia coli enterotoxigénica, que me está produciendo la diarrea líquida. La que me produce la diarrea líquida es la toxina que produce la bacteria, o sea, de manera indirecta. Sin embargo, cuando es con por moco, pus y sangre, este es el intestino, es la bacteria misma que invade por invasión, invade la mucosa intestinal y produce heridas, microabscesos. Por eso es que la diarrea es tipo disentería, con moco, pus y sangre. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Entonces es importante que ustedes pregunten eso cuando haya un paciente con diarrea. ¿Por qué? Porque nos puede dar luces, idea de qué bacteria o qué puede ser. Por ejemplo, en las mismas cepas de Escherichia coli, todas producen diarreas líquidas, excepto la Escherichia coli enteroinvasiva. La Escherichia coli enteroinvasiva produce diarrea tipo disentería. ¿Por qué? Porque invade
la mucosa intestinal, produciendo microabscesos, úlceras que se ven las heces con moco, pus y sangre. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, la Escherichia coli enterotoxigénica es más del llamada diarrea de los viajeros. ¿Por qué? Porque generalmente es gente que viaja a un país subdesarrollado y pobre como el nuestro, que come los asaditos y los mocochinchis y los pollos y le da diarrea. ¿Por qué? Porque puede por ejemplo, un gringo, incluso un brasilero, digamos. Yo he ido al Brasil, nunca he tomado agua del grifo, porque dicen que no es buena, ¿no? Entonces hay que comprar agua embotellada, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos que vengan acá no están acostumbrados a tomar agua del grifo, agua con heces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tienen los anticuerpos necesarios que los defiendan. Están inmunizados como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les da pues diarrea, ¿no? Por eso se dice la diarrea del viajero, ¿no? Porque es una toxina de Escherichia coli que produce la diarrea líquida. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, esas entonces son las cepas de